evitar enfermedades. Para eso hemos desarrollado el carácter técnico de lo que es la higiene ocupacional. Y va a existir una autoridad que se va a encargar de poder promover, de poder supervisar y de poder fiscalizar el cumplimiento precisamente pues de estas normas que hemos venido desarrollando. Es esa autoridad que se encarga de poder hacer esta promoción, esta supervisión y esta fiscalización en materia de seguridad y salud del trabajo. Es la famosa Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, también llamada SUNAFIL. El tema es bastante amplio. Lo que vamos a tratar de plasmar es temas netamente prácticos. Es un resumen de lo que podría ser una sesión muchísimo más larga, entiéndase desde ese punto de vista. Recordemos que no todos tenemos el mismo nivel académico, no todos trabajamos necesariamente en materia de seguridad y salud del trabajo, no todos tenemos la misma experiencia laboral en materia de seguridad y salud del trabajo. Yo sé que de repente ya hay muchos profesionales de este programa que, bueno, ya tienen pues 10, 15 años trabajando en materia de seguridad y salud del trabajo. Tengo el gusto de poder haber conversado con ustedes y los felicito porque a pesar de la experiencia que tienen, también son conscientes de que siempre se aprende algo nuevo y ahí la participación de ustedes en el programa. También tenemos participantes que, bueno, tienen una menor experiencia, otros que recién están haciendo sus primeros pasos, lo cual también los felicito, y personas que de repente no han tenido oportunidad de poder interactuar laboralmente con el sistema de seguridad y salud del trabajo, los cuales los puedo felicitar el doble, porque son conscientes de que el mercado laboral realmente va a necesitar profesionales en materia de seguridad y salud del trabajo, y lo dije desde el inicio del programa. El programa como tal es una introducción a cada uno de los temas. Cada uno de esos temas son temas bastante amplios, ya dependerá de ustedes el nivel de profundidad que le quieran dar, ya sea si son ustedes autodidactas, si ustedes quieren estudiar por su propia cuenta. Información hay muchísima en internet. Lo que hemos tratado es un poquito de direccionar para que ustedes sepan qué información podría ser de utilidad para ustedes. Y bueno, ya dependerá de ustedes si desean llevar un programa de especialización, desean llevar una diploma de especialización, no necesariamente con esa institución. Hay muchas instituciones que ofrecen diferentes programas de seguridad y salud, pero obviamente eso estará enfocado en el objetivo profesional que usted tenga. De nuestra parte, cumplimos con aclarar ese punto, porque por ahí pues podría surgir alguna duda del por qué solamente se tocan algunos puntos, ¿no? Y básicamente, lo vuelvo a repetir una vez más, es una introducción a la especialización en materia de seguridad y salud del trabajo. En algunos temas hemos tenido sí oportunidad de profundizar, en otros sí necesitamos cuanto menos, por lo menos en esta sesión, llevarnos una idea clara de lo que es una FIL, qué busca una FIL, cómo se maneja el sistema inspectivo, cómo se clasifican las multas y cuál es la escala de multas. Si usted quiere profundizar mucho más, podría leerse sin ningún problema la ley de inspección del trabajo, la cual ha tenido muchas modificaciones, ¿no? Pero obviamente siempre hay una parte del estudiante que necesita pues una mayor atención y obviamente un mayor nivel de estudio de acorde al desarrollo profesional que cada uno de ustedes pueda tener. Bien, hablemos un poco de SUNAFIL entonces, ¿no? La famosa Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, llamada SUNAFIL, se crea el año 2013, precisamente el 15 de enero del año 2013, y bueno, como una autoridad central, ¿no? Tiene su propia ley de creación. La ley de creación de SUNAFIL es la ley 29981. Recordemos nosotros que en el año 2011, ¿no? Se crea la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo y por primera vez existe una ley en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esta ley 29783, Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo, se reglamentó el año 2012 con el Decreto Supremo 005-2012-TR. Entonces, ya el Estado peruano tenía una ley en materia de seguridad y salud, tenía un reglamento, que bueno, luego fueron modificados, ¿no? Recordemos que la ley 3222 y el Decreto Supremo 006-2014-TR modifican tanto la ley de seguridad y salud del trabajo como su reglamento, ¿no? Entonces necesitamos de un ente, necesitábamos una autoridad
que se encarga precisamente pues, de poder velar el cumplimiento de esta ley en materia de seguridad y salud en el trabajo, y ahí la creación de esta Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que, como vuelvo a repetir, se crea con la ley orgánica 29981, ¿no? La SUNAFIL como tal, entonces, es la autoridad central del sistema de inspección del trabajo. El sistema de inspección del trabajo está señalado de forma clara y explícita en la ley 28806. Esta ley 28806 es la famosa ley de inspección del trabajo o ley general de inspección laboral. Esta ley de inspección del trabajo, ley 28806, nosotros la tenemos desde el año 2006. ¿Y por qué desde el año 2006? Porque recordemos que nosotros en el año 2005 teníamos un reglamento que era el Decreto Supremo 009-2005-TR, el cual tuvo algunas modificaciones y me parece que ya lo hemos podido comentar, ¿no? Entonces, en ese año 2005, 2006, 2007 se empezó a trabajar regulación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Teníamos un reglamento que era la 009, pero nunca tuvimos el marco de ley, ¿no? Entonces, en ese sentido se crea la ley de inspección del trabajo, que es precisamente inspeccionar, ¿no? Inspeccionar el cumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo, que bueno, obviamente pues estaba referido a ese decreto supremo 009. Esta ley de inspección del trabajo ha evolucionado en el tiempo, ha tenido algunas modificaciones, en realidad varias modificaciones, y obviamente pues esta ley de inspección del trabajo cita a una autoridad, ¿no? Que antes era el Ministerio del Trabajo, pero ahora es SUNAFIL como tal. ¿Bien? Entonces, con eso nos queda un poquito más claro la cronología de la creación de SUNAFIL como una autoridad central que se va a encargar de la inspección del trabajo, la cual está referida de forma clara en la ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo. Y SUNAFIL, como ente rector de este sistema funcional, se encarga de poder dictar normas y establece procedimientos para poder asegurar el cumplimiento de las políticas públicas del Estado en materia de seguridad y salud en el trabajo, asegurando la participación del Estado como tal, de los gobiernos regionales y de algunas otras entidades del Estado que sea conveniente citar o que SUNAFIL crea conveniente citar para el correcto cumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por ahí hacer una acotación: SUNAFIL, como Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, no solamente va a velar por la regulación en materia de seguridad y salud en el trabajo, también va a regular materia sociolaboral. Entonces, son los focos en realidad los que tiene SUNAFIL. Materia sociolaboral, hablamos de vacaciones, hablamos de planillas, entre otros, y hablamos de nuestra especialidad, seguridad y salud del trabajo. Obviamente usted entenderá que la sesión está referida netamente a materia de seguridad y salud del trabajo. En ese sentido, SUNAFIL se constituye como un organismo técnico especializado que se va a encontrar adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, cuya responsabilidad es promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico, tanto en materia sociolaboral como en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones, y también propone normas para poder manejar de una mejor manera la regulación o alguna opción de mejora dentro del marco normativo jurídico en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estas es nuestras normas referidas, que es muy importante que usted las conozca para que obviamente pues siempre sepa referenciarse. Una de las cosas que más necesita un profesional en materia de seguridad y salud en el trabajo, y lo he comentado también reiteradas veces, no necesariamente es conocer todas las normas, sino saber referenciarse, saber dónde puede encontrar tal punto, dónde puede encontrar si una falta es grave o una falta es leve. Si usted se va a la ley de seguridad y salud, se va al reglamento, las modificatorias, no lo va a encontrar por ningún lado. Para eso existe el reglamento de la ley de inspección del trabajo. ¿No? Si usted quiere trabajar el tema de iluminación,
tiene que referirse a la resolución ministerial 375. Entonces, más que conocerme toda la norma, que obviamente va a ser importante, el análisis de estudio es mucho más importante que usted se pueda referir, sepa referenciarse a las normas legales que nosotros tenemos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Cuando nos referimos a SUNAFIL como tal, no solamente hablamos de fiscalización, no solamente vamos a referirnos a SUNAFIL o no solamente pensemos de que SUNAFIL como tal va a estar ligada netamente al tema de fiscalización. Por eso es que cuando hablamos de SUNAFIL hablamos de la promoción, de la supervisión y de la fiscalización. ¿Y por qué tenemos que recalcar esto? Porque muchas veces se le ve a SUNAFIL como el malo de la política, el malo de la película, ¿no? Oye, no, qué miedo, viene SUNAFIL. Y no debería ser tanto así. Si bien es cierto, obviamente pues SUNAFIL tiene un papel fundamental en el sentido de poder fiscalizar que usted no esté cumpliendo las normas, y es obviamente natural que si existe una norma usted la tendrá que cumplir, y si no la cumple pues tendrá que ser sancionado. Y no por el hecho de que SUNAFIL se encargue de las sanciones, lo vamos a ver como el malo de la película. Obviamente, pues, el malo de la película no es el ente que fiscaliza, sino es el ente que incumple. En este caso son las organizaciones. Pero no refirámonos solamente a SUNAFIL como fiscalización, ¿no? Sino que SUNAFIL como tal también tiene una labor de promoción, ¿no? Y en el sentido de promoción de qué, promoción del cumplimiento de las normas, o sea, no solamente fiscalización, sino también el sentido de poder promover el cumplimiento de las normas. Para eso SUNAFIL orienta asesorías técnicas. Si usted tiene una discrepancia, usted no sabe hacer un IPRC, usted no tiene conocimiento sobre un comité de seguridad y salud en el trabajo, pues SUNAFIL brinda asesoría técnica. SUNAFIL brinda diferentes programas, diferentes cursos. Hace poco me parece que ha dictado un curso sobre inspecciones en el contexto del COVID. Estará dictando en estos días un curso referido al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y la importancia del comité en el contexto del COVID-19. Y esa es también la función de SUNAFIL, ¿no? Promover el cumplimiento de las normas, dar conocimientos generales a las organizaciones e incluso dar conocimientos específicos. En este contexto de la pandemia se ha suspendido, pero una vez que pase la pandemia y una vez que pasemos todos este momento complicado, y antes de la pandemia, SUNAFIL ha tenido un papel importante. Usted como empresa podía solicitar la asesoría de SUNAFIL. Podría enviar una solicitud, podría hacer inclusive que SUNAFIL vaya a tu organización para que le brinde asesoría técnica. Pero ¿qué empresa quería hacer eso? Ninguna empresa. ¿Y por qué nadie quería hacer eso? Porque todos tienen miedo de que, oye, no, ¿cómo vas a llamar a SUNAFIL? Si va a venir, se va a dar cuenta que no tenemos CIPER, que no tenemos nuestro procedimiento de respuesta ante emergencias, nos van a multar. No funciona así. No funciona así, ¿no? Para eso, obviamente, SUNAFIL tiene sus propios lineamientos, tanto para asesoría técnica como para fiscalización. Y bueno, como son poquísimas las empresas que solicitan asesoría técnica, SUNAFIL se engloba también en dar capacitaciones. Y también hace campañas. No sé si alguna vez usted ha visto en algunos negocios unos stickers que dice SUNAFIL, ¿no? Es porque SUNAFIL ha dado asesoría técnica quizás a ese giro de negocio o el lugar donde se encuentra ese negocio, ¿no? Hay algunos stickers que usted lo va a poder apreciar en las ventanillas o en lugares de algunas organizaciones. Entonces, saquémonos de la cabeza que SUNAFIL solamente se va a encargar de la fiscalización. SUNAFIL como tal tiene la responsabilidad de promover, de fiscalizar y de poder supervisar, ¿no? Obviamente, pues, quizás el corazón sea la fiscalización, ¿no? De poder identificar quién es el que está incumpliendo materia sociolaboral o materia de seguridad y salud en el trabajo. Usted recordará que cuando nosotros revisamos la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, hablamos de los principios de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. El sistema inspectivo también tiene sus propios principios que van a ser los fundamentos de cómo se va a desarrollar toda la labor inspectiva para que esta labor inspectiva sea adecuada, sea
equilibrada, no existe un abuso de parte del Estado hacia las empresas, ni existe obviamente pues una burla de parte de las que incumplen las normas con respecto a la autoridad reguladora. Vamos a citar algunos de los principios que tiene el sistema de inspección laboral. Por ejemplo, el primero es el principio de legalidad, ¿no? Obviamente estamos hablando de que el sistema inspectivo está sometido a lo que establecen las leyes, los reglamentos, las normas vigentes, y todo está demarcado dentro de la ley madre, que es la Constitución Política del Perú. Tenemos otro principio, que es el principio de primacía de la realidad, y ese principio de repente ya lo hemos comentado, es una analogía, porque cuando existe una discordancia entre los hechos que se observan y los hechos que realmente puedan estar reflejados en un documento, siempre se va a privilegiar los hechos observados, los hechos constatados, ¿no? La realidad siempre va a primar por encima de cualquier documento. Tenemos también el principio de imparcialidad y objetividad. ¿Qué nos señala el principio de imparcialidad y objetividad? Que no debe existir ningún tipo de interés, ya sea directo o indirecto. Oye, de repente un inspector es ingeniero industrial y de repente pues hace 10 años postuló a esa empresa X y esa empresa X lo rechazó porque no consideró que no tenía las competencias para que en esos tiempos él sea pues un jefe de producción. Pero bueno, de repente este ingeniero industrial luego se empezó a especializar en seguridad y salud y ahora es inspector de SONAFIL. Oye, no va a ir, oye, no, acá me rechazaron, así que acá yo voy a ir y voy a ir con todo para poder cobrarme ese rechazo que tenía. Obviamente pues ahí habría un interés indirecto, ¿no? De poder hacer daño, si bien es cierto, no de poder sacar un beneficio, de poder hacer daño a una organización. Entonces el sistema de inspección como tal tiene que ser imparcial, tiene que ser objetivo, no debe haber ningún tipo de interés, ya sea directo o indirecto, que pueda perjudicar a cualquiera de las partes involucradas, ¿no? O que haya pues un conflicto de intereses en el sistema inspectivo. Otro de los principios que podemos citar también es el principio de equidad. ¿Y qué es el principio de equidad? Es que exista, ¿no?, un equilibrio entre el tratamiento de ambas partes, que no exista un privilegio de una empresa con respecto a otra empresa, ¿no? Y que se trate a todas las empresas como tal, que exista una equidad. Si voy a tratar a la empresa A de una forma, la empresa B tiene que ser tratada con la misma cordialidad, con los mismos lineamientos, etc. Tiene que haber una equidad con respecto al tratamiento de las organizaciones. Otro principio es el principio de autonomía técnica y funcional. Y cuando hablamos de esta autonomía técnica y funcional, hablamos de los servidores que tienen precisamente pues estas funciones inspectivas de trabajo. Para eso la misma SONAFIL tiene que garantizar la independencia de estas funciones. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, ¿no?, si un inspector auxiliar señala una redacción de multa, esa redacción de multa no puede ser modificada por su superior. Oye, no, ¿sabes qué? A esa empresa bájale la multa. No puede ser regulada, no puede ser bajada por su superior, o no puede haber ninguna observación en su trabajo con respecto a su superior tampoco. No funciona como una organización normal, ¿no? De repente, si usted tiene su jefe inmediato, el jefe inmediato te va a decir a ti: oye, ¿sabes qué? Este programa, este plan, modificalo así. No, acá no. Acá el inspector, acá los inspectores, el sistema inspectivo como tal, que son servidores, tienen funciones muy específicas y gozan de poder tener independencia frente a cualquier influencia que vaya en contra de la opinión de los mismos. Para eso, obviamente, si es que el inspeccionado tiene algún tipo de discrepancia, tiene otras instancias dentro de la misma autoridad reguladora. Otro de los principios que podemos citar es el principio de confidencialidad, el principio de lealtad, el principio de probidad, de honestidad, el principio de celeridad, el principio de sigilo profesional. Este principio es bastante interesante porque en este principio
el inspector tiene que abstenerse de poder divulgar, aún después de haber dejado el servicio, la información de cualquier tipo de procedimiento, cualquier tipo de documentación, cualquier tipo de dato que haya tenido oportunidad de conocer cuando realizaba las actuaciones inspectivas, así como cualquier secreto comercial de fabricación o inclusive de método de producción de una determinada organización. O sea, si el ingeniero industrial ha sido inspector de Sonafil y luego ya deja de trabajar como inspector de Sonafil, pues ahí está el principio de sigilo profesional, que aún después de haber dejado el servicio no debería mostrar las imágenes de repente pues de una organización con un proceso de producción específico, imágenes que él haya obtenido como desarrollo de su actuación como inspector de Sonafil. Eso es muy importante, ¿no? Si bien es cierto, está dentro del marco de la ética del profesional, la misma ley de inspección del trabajo también lo cita. Ahora, veamos cuál es el ámbito de aplicación del sistema inspectivo, ¿no? Porque tendremos que ver dónde aplica el sistema inspectivo como tal, y eso está bastante claro en la ley de inspección del trabajo. Y nos menciona, por ejemplo, en principio, quizás la más general, ¿no? Las empresas, los centros de trabajo y en general los lugares en los cuales exista prestación laboral, aun cuando el empleador sea el sector público o de empresas pertenecientes al ámbito de la actividad empresarial del Estado. O sea que el ámbito de aplicación de la inspección laboral no solamente aplica a las empresas privadas, también aplica a las empresas asociadas al sector público y al mismo sector público como tal. También va a aplicar, ¿no? A los vehículos y los medios de transporte en general en los cuales se preste trabajo, por ejemplo los barcos, los buques, los aviones. Son centros de trabajo que no son estáticos, obviamente, son medios de transporte, pero en los cuales también existe prestación laboral. A ellos también les aplica el ámbito de inspección del trabajo. También le aplica, ¿no?, el ámbito de inspección del trabajo a los puertos, aeropuertos, vehículos y puntos de salida, escala de destino, en todo lo que está relacionado a los viajes de migraciones laborales. Le aplica a las entidades, empresas o cooperativas de trabajadores que brinden cualquier tipo de servicio de intermediación laboral. También están incluidos aquí los domicilios, y ojo aquí, los domicilios en los cuales se presten servicios de los trabajadores del hogar. Hace poquito ya ha salido la regulación para los trabajadores del hogar, que bueno, ya van a tener también su mes de vacaciones, se ha estipulado también su remuneración mínima vital. También aplica entonces el sistema inspectivo a los domicilios en los cuales se presten servicios, donde presten servicios, los trabajadores del hogar. Y bueno, no está en la presentación, pero también aplica a cualquier lugar en el cual se preste trabajo infantil. Como ya sabemos dónde aplica el sistema inspectivo, ahora va a ser muy importante también conocer cuáles son esas facultades que van a tener los inspectores de trabajo. Y sobre esto se habla muchísimo porque es muy importante que usted, dentro de su estrategia preventiva, no vaya a cometer errores como el de bloquear el ingreso de un inspector, no darle información o prohibirle que converse con un representante del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, por ejemplo. Si usted hace alguna de estos actos, automáticamente va a ser sancionado económicamente, ¿no? Y unas sanciones bastante fuertes. Entonces hay que conocer cuáles son las facultades inspectivas, tanto para poder prever que el sistema de gestión va a permitirle al inspector hacer su trabajo, como también tener claro que el inspector no puede abusar de sus funciones inspectivas, porque también se puede dar el otro caso, ¿no?, de que el empleador bloquea al inspector o viceversa, que el inspector vaya en contra de los derechos también de la organización. Por ejemplo, no son facultades inspectivas el entrar libremente a cualquier hora del día. Y cuando vamos a hablar de cualquier hora del día, también puede ingresar a cualquier hora de la noche, sin necesidad de realizar un aviso previo
a todo centro de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a inspección. No solamente dice establecimiento, sino también dice lugar sujeto a inspección, porque también hemos citado dentro del ámbito de aplicación a los barcos, a los aviones. Al efectuar la visita, el inspector debe comunicar su presencia al sujeto inspeccionado o a algún representante de la organización. Puede hacerse acompañar en la visita de inspección por los trabajadores, por sus representantes, por algún perito y o técnico que la misma entidad fiscalizadora asigne para poder realizar de forma adecuada un proceso de inspección, o de repente el giro de negocio es muy específico y el inspector no conoce alguna materia, puede hacerse acompañar de un perito que le pueda dar la asesoría para poder hacer la labor inspectiva, siempre de que sea designado también por la entidad inspectiva, en este caso obviamente pues SUNAFIL, ¿no? Y esto es muy importante señalarlo porque menciona de forma clara también, hacerse acompañar por trabajadores, sus representantes. O sea, puede hacerse acompañar el mismo inspector por un trabajador, puede citarlo y puede hacer que el trabajador lo acompañe en la inspección, seguramente para hacerle una serie de preguntas que le permita poder recabar la mayor información pertinente para su labor inspectiva, ¿no? Proceder a practicar cualquier tipo de diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesaria para poder comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente. SUNAFIL podría tomar un muestreo de partículas inhalables, podría hacerlo. Podría tomar un muestreo de ruido, podría hacerlo. La misma regulación se lo permite. Y bueno, también adoptar, en su caso, una vez que finalicen las diligencias inspectivas, aconsejar o recomendar la adopción de alguna materia en materia de seguridad y salud o materia sociolaboral, advertir al sujeto responsable, ¿no? En vez de extender el acta de infracción, cualquier tipo de circunstancias que lo puedan ameritar, ¿no? Siempre que esto no derive en perjuicios directos a los trabajadores. Pueden haber infracciones que no necesariamente van en contra del trabajador o no le van a producir daño al trabajador. Entonces, el inspector puede advertir, ¿no? Sin necesidad de extender el acta de infracción y bueno, ¿no? Dar un plazo adecuado para que la entidad fiscalizada pueda subsanar o pueda regular aquello que quizás está incumpliendo pero que no le hace daño a la persona. Asimismo, también puede requerir al sujeto responsable en un plazo determinado justamente, ¿no? El cumplimiento de estas normas. ¿Qué más puede hacer el inspector? Puede adoptar, en caso sea necesario, ¿no? Iniciar el procedimiento sancionador mediante la extensión de actas de infracción. También puede ordenar la paralización y prohibición inmediata de cualquier trabajo o tarea por, obviamente, la inobservancia en materia de prevención de riesgos laborales. Comunicar a las entidades, organismos competentes en materia de seguridad social los hechos que están siendo comprobados para que puedan ser constituidos en incumplimiento de otros ámbitos, para que de esta forma se puedan adoptar todas las medidas de orden que permitan garantizar la protección social de los trabajadores afectados. Esto es muy importante poder también conocerlo. Muy bien. Ahora, ¿cómo se origina una inspección? ¿Cómo se da la inspección? ¿Se da de la nada? ¿Cuando ellos quieren? ¿Cómo se da la inspección? En principio, por orden de las autoridades competentes del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo y de los órganos de administraciones públicas competentes en materia de inspección del trabajo, a solicitud fundamentada de otro órgano del sector público o de cualquier órgano jurisdiccional, por denuncia, que es de lo más común, ¿no? Por decisión interna del sistema de inspección del trabajo. Hay operativos también, muchas veces
va usted a encontrar a Sunafil que de repente en toda la avenida Argentina hay un operativo en el sector industrial como tal. También se puede dar por iniciativa de los inspectores del trabajo, pero solo cuando en las inspecciones que hayan realizado se hayan conocido hechos que van en contra del ordenamiento jurídico vigente. La inspección también puede ser motivada por los mismos inspectores del trabajo cuando en estas actuaciones de inspectivos se sigue el cumplimiento de inspección y se lleve a conocer hechos que guarden relación con la orden recibida y que puedan ser contrarios a lo que establezca alguna norma o alguna regulación en materia de seguridad y salud del trabajo, a petición de los empleadores y los trabajadores, así como de las organizaciones sindicales y empresariales. Y ojo ahí, porque dice a petición de los empleadores. No es solamente que Sunafil va a velar por el trabajador, también tiene que velar por la organización. Es muy conocido que el trabajador denuncia a la empresa, pero es muy poco conocido que también la empresa puede denunciar al trabajador. ¿Qué sucede si es que yo le doy el equipo de protección personal al trabajador, pero este señor no lo quiere utilizar y ya está yendo en contra de la organización? Porque hay trabajadores que dicen, bueno, no lo quiero utilizar, bótame. Porque saben que obviamente no puede existir un despido por esa naturaleza. Pero también, oye, ¿quién va a velar por los derechos de la empresa? ¿Quién va a velar por la empresa que está siendo atacada con las actitudes del trabajador? Entonces, también puede ser la organización la que denuncia. Y ahora, cuando habla por denuncia, no solamente hablamos de la denuncia del afectado, también puede denunciar cualquier otra persona. Por ejemplo, si usted es de la empresa vecina o es un transeúnte, pero está observando que en una empresa X se está incumpliendo en materia de seguridad y salud en el trabajo, usted también puede hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque la seguridad y salud en el trabajo es un fin común de la sociedad. Entonces, no solamente debe denunciar aquel que está siendo vulnerado en sus derechos en materia de seguridad y salud en el trabajo, sino también puede hacer la denuncia cualquier persona que vea y sienta de que sobre alguna otra persona se está violando en materia de seguridad y salud en el trabajo. Si tú ves que en la empresa del costado tienen a un trabajador laborando en el techo sin ningún tipo de sistema de protección contra caídas, usted puede hacer la denuncia, ¿no? Y la denuncia como tal es un acto de fe público. Entonces no solamente hablamos de denuncias de parte de la persona afectada, sino también podría darse denuncias de parte de cualquier otra persona. Esto sí se puede dar en materia de seguridad y salud del trabajo, a diferencia de materia laboral, donde sí existe algunas restricciones mucho más específicas para que el que denuncie sea necesariamente el afectado. En materia de seguridad y salud del trabajo no, pues darse también inclusive denuncias con reserva de nombre. No, obviamente, oye, mi empresa no están haciendo comité de seguridad y salud del trabajo, yo voy, denuncio, pero si pongo mi nombre, luego se la ensañan conmigo, ¿no? Yo quiero hacer una denuncia con reserva de nombre. ¿Sabes qué, señor? En la empresa donde trabajo no hay comité de seguridad y salud del trabajo, así que, por favor, yo solicito que ustedes puedan inspeccionar que realmente se está incumpliendo nuestros derechos de participación en materia de seguridad y salud del trabajo. Muy interesante, pero bueno, también se utiliza muy poco, ¿no? Pero es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. ¿Cómo vamos a afrontar? ¿Cómo podríamos afrontar? ¿Cómo debemos prepararnos para una inspección de parte de Sunafil? Es muy importante que nosotros entendamos, ¿no? Entendamos cuál es la finalidad de la inspección. ¿Cuál es la finalidad de la inspección? La de poder dar vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales, que pueden estar referidas al margen sociolaboral, como pueden estar referidas al margen de seguridad y salud del trabajo. Es muy importante, por ejemplo, que usted cumpla con las auditorías de su sistema de gestión. Si usted cumple con las auditorías de su sistema de gestión, usted va a tener una idea general de qué es lo que le pueda estar faltando a su sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Obviamente, pues, los hallazgos de la auditoría podrían convertirse también en un punto a fiscalizar por parte de Sunafil. Entonces tenemos en consideración que nosotros tenemos que cumplir cada año con una auditoría
documentaria que está exigida en la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, la cual se debe realizar en forma periódica, de forma anual, por un auditor que se encuentre registrado en el Ministerio del Trabajo. O sea, su auditoría externa usted no la puede hacer con cualquier persona. Si usted ha llevado un curso de auditor, pero no está registrado en el Ministerio del Trabajo, usted no puede hacer una auditoría documentada dentro de lo que son conocidas como las auditorías externas. Usted podría hacer una auditoría interna de mejora, por supuesto, usted puede hacer una auditoría interna de mejora, pero no puede hacer una auditoría externa y proponer de que esa auditoría que usted haga sin estar registrado en el Ministerio del Trabajo sea válida como tal, ¿no? Así que hay que tener en consideración eso. ¿Qué analizamos o qué vamos a analizar nosotros en una auditoría? Vamos a analizar el cumplimiento de que usted tenga un reglamento interno en materia de seguridad y salud del trabajo. Recordemos que el reglamento interno en materia de seguridad y salud del trabajo es una obligación para empresas de 20 o más trabajadores, que usted cuente con un plan y un programa en materia de seguridad y salud del trabajo. Ya hemos conversado que el plan es la estrategia preventiva, el programa es la fijación de las actividades, que usted cuente con una programación anual del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo, que bueno, es la explicación obviamente pues de la estrategia preventiva, que tenga usted planes, programas de promoción en materia de seguridad y salud del trabajo, de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, cuenta con un plan de capacitación para los trabajadores, un registro de inspecciones periódicas. Por ahí que nos ha faltado todavía ver cómo se debe realizar una inspección, el registro de investigación, reporte de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, que es uno de los temas que ya hemos realizado. Todo lo que son programas de capacitaciones, programas de inspecciones, programas de monitoreos ocupacionales, recordemos nosotros que son programas que no debemos inventarnos, son programas que vamos a extraer nosotros del IPRC. ¿Qué más se puede revisar en una auditoría y también puede ser revisado en un proceso de fiscalización, que es de lo más común? El informe de las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo. El tiempo nos ha quedado bastante corto, hay muchos temas que lamentablemente ya no hemos podido llegar a poder tocar. Los que vayan a llevar el curso de ISO 45001, donde vamos a manejar una estructura netamente de gestión, vamos a poder complementar, porque en ISO 45001, si bien es cierto, es el cumplimiento estricto de este estándar internacional, en el desarrollo de la ISO 45001 y para poder dar ejemplos de cumplimiento, vamos a introducir ahí muchos temas que son complementarios ya a esta especialización en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué más se puede evidenciar en una auditoría o nos pueden solicitar en un proceso de inspección? ¿No? Los registros de servicios en materia de seguridad y salud en el trabajo, los reportes de accidentes mortales, incidentes peligrosos, la investigación de cada accidente mortal, que recordemos se debe hacer dentro de los 10 días de ocurrido este accidente mortal, las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales, las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Recordemos que cada trimestre el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo debe emitir un informe sobre las actividades que está realizando. Otro de los puntos que se suele revisar en una auditoría y que puede ser motivo de inspección es el libro de actas del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. ¿Por qué el libro de actas del comité? Porque justamente en ese libro de actas se señala qué cosa. En ese libro de actas se va a señalar cuáles son los acuerdos en materia de seguridad y salud del trabajo. Supongamos que el empleador con su trabajador se han puesto de acuerdo en implementar una guardia de seguridad en una máquina que consideren ser peligrosa. Entonces, si es que el empleador no respeta el acuerdo, no hace cumplimiento de esa función que se ha encomendado en una reunión con el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, y como consecuencia de eso el trabajador se accidente, obviamente esa es una inobservancia en materia de seguridad y salud del trabajo y es sujeto obviamente pues a una sanción. ¿Qué más se revisa? Se revisa que realmente se esté llevando a cabo las reuniones ordinarias en materia de seguridad y salud del trabajo. Muchas, usted se va a dar cuenta
que muchas de las inspecciones que va a hacer Sonafil están enfocadas netamente en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Y por qué dentro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Porque lo hemos mencionado nosotros también en más de una sesión. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo cumple una función que es la de poder acompañar a la empresa para que sus funciones en materia de seguridad sean adecuadas. Es como un fiscalizador interno, es como si fuera un encomendado de Sonafil a la empresa. Esa es la función específica del comité. Por eso es que el comité está metido en todo, ¿no? En la programación de seguridad y salud, en la aprobación de tus reglamentos, en la aprobación de tus planes, en la investigación de accidente, en las inspecciones, entre otras. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está metido casi en todo. ¿Qué más te pueden pedir, por ejemplo, con respecto al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Que cada miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tenga su distintivo especial. Recordemos que los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo deben tener una tarjeta de identificación o un distintivo especial que les permita ser identificados por cualquier trabajador de la organización como miembros del Comité de Seguridad y Salud. Algunos tienen su distintivo en el casco que dice Comité de Seguridad y Salud, otros tienen un bordado especial, una cinta, un photocheck. Eso ya lo determinará usted dentro de su estrategia preventiva, ¿no? Pero es uno de los puntos que también se suele inspeccionar. Recordemos también que en el proceso de fiscalización el inspector puede realizar cualquier tipo de entrevista con cualquier miembro del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, así como con los representantes de las organizaciones sindicales. ¿Cuáles son los criterios de su entrevista? Básicamente el cumplimiento en materia de seguridad y salud. Le va a preguntar al representante del comité, le va a preguntar a un trabajador, le va a preguntar al representante de la organización sindical. De repente, si es que este representante de la organización sindical conoce si es que el sindicato como tal ha participado en el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Recordemos que el sindicato tiene participación en la organización del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Entonces, lo que hace el inspector es justamente va a empezar a recabar información. ¿Basado en qué? ¿En qué se va a basar? ¿Cuáles son los criterios para su entrevista? La Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, su reglamento. Y citamos nosotros cuando vimos el tema del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo a la Resolución Ministerial 148-2012-TR, que tiene como nombre la guía para el proceso de elección de los representantes ante el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no? La Resolución Ministerial 148 nos habla de lo que es la Junta Electoral, cuáles son los plazos de adecuación y o de implementación del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, por lo que el inspector va a tomar le va a tomar mucha importancia a lo que vayan a comentar o vayan pues a declarar las personas cuando él solicite su intervención. Las inspecciones no son estáticas, las inspecciones pueden también solicitarse en un rango de tiempo anterior. Si de repente en este año 2020 sí me han dado mi reglamento en materia de seguridad y salud, pero el año 2019 no me dieron y el 2018 tampoco, yo puedo solicitar la inspección del cumplimiento del reglamento de seguridad y salud en esos años. Es más, puedo solicitar el cumplimiento desde que se promulgó la Ley de Seguridad y Salud. Que no me haya pasado nada no significa de que no existe el incumplimiento. Es un detalle que también hay que considerar. Es un detalle que también hay que considerar. Bien, hay que tener bastante cuidado con respecto a la supervisión de labores. Muchas de las infracciones y las multas son motivadas porque existe una escasa supervisión. De nada sirve que usted establezca tantos estándares si al final usted no va a tener la supervisión de adecuamiento de dichos estándares. Y obviamente pues ya es función de la organización establecer la vigilancia para poder prevenir y proteger la vida de cada uno de sus colaboradores. También se puede hacer revisión y seguramente la autoridad inspectiva va a hacer revisión
de lo que conocemos como normas suprasectoriales y lo que conocemos como normas sectoriales. Las normas suprasectoriales son normas de aplicación general, ¿no? Que en todos los sectores económicos deben regirse a ellas. Y las normas sectoriales son mucho más específicas. Una norma sectorial no puede tener estándares más bajos que una norma suprasectorial. Si es que una norma sectorial tiene un estándar inferior a lo que señala una norma suprasectorial, se toma aquel estándar más restrictivo, si es que existiese. Por ejemplo, una norma suprasectorial es la resolución ministerial 375-2008-TR, que lo hemos revisado a detalle. En esta 375 se establece, por ejemplo, estándares para iluminación en ambientes, oficinas, y lo señala en 300 lux. Pero el reglamento de seguridad minera tiene su propio estándar para este tipo de ambientes y no señala 300, señala 500 lux. ¿Es un estándar más exigente? Sí, entonces tiene que hacerse cumplimiento de ese estándar más exigente. Pero ¿qué pasaría si la 375 dice 300 lux para oficinas y la norma sectorial dice solamente 100? Bueno, entonces tendríamos que hacerle caso a la norma de mayor exigencia, en este caso la norma suprasectorial. Lo que no debería pasar es que la norma sectorial tenga estándares mucho más débiles o estándares mucho más bajos a las que estén señaladas en las normas suprasectoriales. ¿Cómo afrontar entonces una inspección de SUNAFIL? Paso número 1, debemos hacernos una autoevaluación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Para eso debemos establecer un diagnóstico de línea base. El diagnóstico de línea base nosotros lo vamos a referir y está de alguna forma orientado en un checklist de autoevaluación del sistema de gestión de seguridad y salud. Este checklist está en la famosa resolución ministerial 050-2012-TR. En esta norma vamos a tener nosotros entonces una lista de verificación en la cual vamos a poder orientar si es que los distintos ítems que están señalados en esta resolución ministerial 050 son de cumplimiento o los estamos cumpliendo. Bueno, el objetivo del diagnóstico de línea base es hacer una comparación entre lo que tiene tu sistema de gestión y lo que debería tener tu sistema de gestión de seguridad y salud. Es lo que tienes versus lo que debes tener o lo que deberías tener. Se hace una comparación, vuelvo a repetir, de lo que tienes con los requisitos de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en base a las diferencias que puedan existir, en base a lo que usted no pueda tener, vas a planificar y vas a aplicar una mejora continua. Vas a poder planificar una serie de actividades y de repente no has implementado tu comité de seguridad y salud en el trabajo o de repente no implementaste un lactario. El detalle de la 050-2013-TR es que es una lista de verificación un poco más amplia, inclusive que la Ley de Seguridad y Salud, que ayuda en realidad porque al final todo es acción preventiva. Entonces es un buen punto de partida, ¿no? Estar preparados ante una inspección de SUNAFIL y la podemos hacer en principio, ¿no?, desarrollando nuestro diagnóstico en línea base que nos va a permitir saber cuál es el estado del sistema de gestión de seguridad y salud que usted pueda tener. Hay que asegurar el cumplimiento, obviamente, pues, de la Ley de Seguridad y Salud y su reglamento. Ya sabemos más o menos en qué puede estar orientada la inspección, ¿no? Por ejemplo, en materia de lo que corresponde a la obligación de tener un comité de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, las empresas con 20 o más trabajadores, ¿qué es lo que tienen que elaborar? Recordemos, las empresas de 20 o más trabajadores tienen que elaborar un reglamento interno en materia de seguridad y salud en el trabajo, que es distinto al reglamento laboral. El reglamento laboral es un documento que seguramente hará recursos humanos con asesoría legal y ese documento se va al Ministerio del Trabajo y básicamente son las reglas de juego sociolaborales entre el trabajador y la empresa. A diferencia del reglamento interno en materia de seguridad y salud en el trabajo, que es un documento que pasa por la aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este documento, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, no es de obligación legal que vaya al ministerio como tal. ¿Podría ir para una revisión? Sí, podría ir de forma voluntaria, pero para efectos de cumplimiento solo basta con la firma de los representantes del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo.
¿Qué debemos hacer? Entregar a cada trabajador un reglamento interno en materia de seguridad y salud en el trabajo. No olvidémonos de las 4 capacitaciones mínimas que nos pide la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo para cualquier trabajador de nuestra organización. Y eso es muy importante, ¿no? Cada vez que un trabajador ingresa a laborar, debemos adjuntar al contrato laboral la descripción de las recomendaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si usted tiene el cargo de operador de montacargas, en su contrato pues estará todo el tema laboral, pero a ese contrato se le agrega como una adenda, se le adjunta a su contrato las recomendaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo específicas que usted deberá seguir en las funciones que usted cumpla. Y eso es un detalle que a veces se les suele pasar a las organizaciones. Debería haber los recursos humanos en asesoría con el área de seguridad y salud en el trabajo. ¿De dónde va a sacar usted las recomendaciones? Deberá sacarlas pues de su matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, porque ahí usted identificó todo lo que le puede hacer daño a la persona y obviamente pues los controles van a ser tus recomendaciones, y esas recomendaciones es muy importante que el trabajador las tenga desde que inicien sus labores. Debemos elaborar un mapa de riesgos con la participación de la organización sindical, los representantes de los trabajadores, y este mapa de riesgos tiene que estar exhibido en un lugar visible. ¿Qué es el mapa de riesgos? En base a la matriz IPRC que usted pueda haber establecido, por ejemplo, ¿no? En la línea número 1, en el IPRC se ha identificado algunos peligros asociados a la disergonomía, algunos peligros físicos, algunos peligros de repente de caída de objetos. Esos peligros los vamos a representar en un mapa de riesgos, de tal manera que cualquier persona que ingrese a esa área tenga conocimiento de los peligros a los cuales se va a exponer. Entonces el mapa de riesgos justamente es eso, nos va a dar un esquema general de los diferentes peligros a los cuales vamos a estar expuestos en diferentes zonas. Usted hoy en día va a cualquier tienda por departamento, va a cualquier clínica, va a cualquier ambiente público, usted va a encontrar que ya muchas empresas ya tienen su mapa de riesgos, porque es parte del cumplimiento que debemos tener para no ser sancionados ni observados en materia de seguridad y salud en el trabajo ante el sistema inspectivo. Recordemos también que usted tiene que realizar su política en materia de seguridad y salud en el trabajo. También hemos conversado sobre eso. La política es una declaración voluntaria por parte de la organización. Voluntaria entre comillas, es una obligación legal, ¿no? Pero debemos tener un compromiso, y eso está regulado en el artículo 22 en la materia de seguridad y salud en el trabajo, donde nos señala que la organización como tal debe exponer de forma escrita su política en materia de seguridad y salud en el trabajo, la cual debe ser específica de la organización, apropiada a su tamaño y naturaleza de sus actividades, tiene que ser concisa, redactada con claridad, tiene que estar fechada y hacerse efectiva mediante la firma o endoso, tiene que ser difundida, fácilmente accesible para los trabajadores, ser actualizada y ponerse a disposición de las partes interesadas externas según corresponda. Creo que sobre el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo también tuvimos oportunidad de desarrollar una sesión. Bien, ¿qué más debemos tener en cuenta para una inspección de zona field? La elaboración sea adecuada de nuestro reglamento interno en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo? Es un conjunto de normas, procedimientos, prácticas, disposiciones detalladas que elabora la empresa y que obviamente pues son de carácter obligatorio dentro de nuestra organización. El reglamento interno no es algo general, no es de un cumplimiento a todas las empresas. Obviamente cada organización hará su propio reglamento en base a los estándares que cada organización pueda establecer. ¿Y la finalidad cuál es? La finalidad es prevenir y controlar cualquier tipo de riesgo que se genere dentro del trabajo. Para eso obviamente pues hacemos un estudio adecuado y también podemos extraer información del IPRC. Y bueno, justo lo que comentamos en la parte, en el capítulo anterior, no requiere aprobación de la autoridad administrativa del trabajo.
Si usted desea un modelo de reglamento interno, también puede recurrir a la 050-2013 TR, en la cual se señala un modelo de reglamento de seguridad y salud en el trabajo como tal. Bien, para el funcionamiento de la actuación inspectiva ya hemos mencionado cuáles son los principios del sistema inspectivo como tal. Acá nos vuelven a citar los principios de legalidad, primacía de la realidad, imparcialidad, equidad. Son 17 principios, usted los puede revisar en la Ley de Inspección del Trabajo. Muy bien, ahora veamos cuáles son las obligaciones generales que tiene el empleador, ¿no? Existen obviamente pues una serie de obligaciones, de las más principales, ¿cuáles son? La primera, ¿no? Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados a su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo. Y esa frase, con ocasión del mismo, nos trae recuerdos de lo que era realmente la definición del accidente de trabajo. No necesariamente la actividad preventiva tiene que estar ligada netamente a lo que ocurre en la organización, sino también en todo lo que pueda ocurrirle al trabajador como acción del trabajo. Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes. Para eso la Ley de Seguridad y Salud obliga a adoptar un enfoque de mejora continua. El enfoque que más usamos es el enfoque PHVA, donde precisamente, ¿no? En el planificar, hacer, verificar, actuar, regresamos otra vez al planificar para poder establecer esta acción de mejora continua que nos permita poder perfeccionar cada vez más los niveles de protección existentes. Usted realiza una identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Si usted realiza un IPRC, usted hará su actualización el siguiente año. Si es que los controles han sido adecuados, lo mejorará más. Si los controles han sido deficientes, implementará controles que le permitan poder reducir el riesgo. ¿Qué más nos señala? Poder identificar las modificaciones que se puedan dar en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de riesgos laborales. Y ese punto es importante porque el empleador como tal tiene que identificar cualquier tipo de modificación que se pueda dar en la condición de trabajo. Hay una parte de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que señala o nos habla sobre la gestión del cambio. La gestión del cambio es un procedimiento que vamos a incluir en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, de tal manera que nos permite identificar los cambios, porque hay ciertos cambios que pueden generar nuevos peligros y obviamente pues si es que esos peligros no son atacados en un rango de tiempo puedan convertirse en un accidente. Entonces la misma organización tiene que administrarse, tiene que organizarse para poder tener un procedimiento de gestión del cambio. Este procedimiento de gestión del cambio también está citada en la ISO 45001. Cuando revisemos esta norma internacional vamos seguramente a poder desmenuzar mucho más a detalle en qué consiste un procedimiento de gestión del cambio, cuáles son las partes, cuáles son las consideraciones. A grandes rasgos podemos indicar que el procedimiento de gestión del cambio le permite identificar a la organización los cambios con la finalidad de que esos cambios no generen nuevos peligros o si es que los llegasen a generar se puedan controlar de una forma mucho más rápida, ¿no? Y no tengamos que esperar un accidente para que recién se pueda controlar. ¿Qué otra obligación tiene el empleador? La de poder practicar los famosos exámenes médicos cada 2 años. Estos exámenes médicos son de carácter obligatorio y están a cargo del empleador, o sea, son por los medios económicos del empleador, no del trabajador. Los exámenes médicos de salida son facultativos y estos pueden realizarse a solicitud del empleador o del trabajador. No existe obligación legal de obligar al trabajador, no existe obligación legal de hacerlo pasar necesariamente por un examen médico de salida. Estos son facultativos, pero si el trabajador lo solicita, sí pasa a ser una obligación y viceversa, ¿no? Si es que la empresa lo solicita, pasa a ser una obligación para el trabajador el hecho de que pueda pasar por un examen médico de salida. En cualquiera de los casos, el examen médico, ya sea si fue solicitado por el empleador o fue solicitado por el trabajador, tiene que ser asumido por el empleador. En el caso de actividades de alto riesgo, el empleador se encuentra obligado a realizar los exámenes médicos
antes, durante y al término de la relación laboral, ¿no? Para actividades de alto riesgo, los exámenes médicos sí son anuales y deben darse, ¿no? Antes, durante y después de la relación laboral. Obviamente el ingreso y el durante es con la frecuencia anual que se vaya a establecer, y el término de la relación laboral. Ahí ya no es facultativo, a diferencia de las actividades que no son consideradas actividades de alto riesgo. Algunas consideraciones importantes con respecto a esta obligación: el certificado médico ocupacional tiene una validez de 2 años, siempre y cuando la persona se mantenga dentro de la misma actividad económica. La obligación del empleador de efectuar exámenes médicos ocupacionales de salida no se generan cuando el trabajador hace una solicitud escrita, no es solamente verbal. Tiene que haber una solicitud escrita que evidencie obviamente pues que el trabajador ha solicitado su examen médico de salida. Otro de los documentos que va a ser motivo de inspección es el T-registro. El T-registro es una obligación legal que seguramente asumirá el área de recursos humanos, porque es el área que maneja la planilla. Recordemos que en el T-registro se va a plasmar la información de los empleadores, de los trabajadores, de los prestadores de servicios, inclusive de los practicantes. Esta información siempre tiene que estar actualizada. Existe una obligación muy clara de dar de alta a los trabajadores en el T-registro en el mismo día que inician sus operaciones. De igual manera, ante alguna modificación laboral, la información debe ser actualizada como máximo dentro de los 5 días hábiles después de transcurrida la modificación. Asimismo, cuando ya se extingue el vínculo laboral, se dispone de 24 horas para poder realizar el cese también en el T-registro. Recordemos que en el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, la información de los representantes de los trabajadores y de los empleadores ante el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo debe consignarse también en el T-registro. Como debo repetir, el T-registro de repente para muchos es nuevo, para otros no. Ya dependerá de la magnitud de la empresa. Hay empresas en las cuales el área de seguridad y salud sí tiene acceso, hay otras en las cuales no. Eso ya dependerá un poquito de cuál sea la magnitud y cuál sea la administración de cada una de las organizaciones. Otro de los puntos que también se suele supervisar en un acto inspectivo es la cuota de trabajadores con discapacidad. Recordemos que las organizaciones privadas tienen que aportar una cuota no menor al 3% para aquellas organizaciones que tengan más de 50 trabajadores. Y las entidades públicas, la cuota no debe ser inferior al 5%, ¿no? Todo está dentro del marco de la ley de la persona con discapacidad, la famosa ley 29973. Muy bien. Uno de los puntos que ha tomado también mayor relevancia en estos últimos años es el enfoque de género, ¿no? Recordemos que existe una actualización para que en la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control se establezca el enfoque de género para los peligros asociados a las diferentes actividades. Por lo tanto, también debemos implementar, agregado a eso, las medidas necesarias para poder evitar la exposición de las trabajadoras en periodo de embarazo, en periodo de lactancia, a situaciones peligrosas. No podemos exponer, por ejemplo, a una persona en estado de gestación a levantamiento de cargas, o algún agente físico o algún contaminante que pueda ir en contra del feto. Hay que tener bastante consideración, y si es que la persona llegase a ser reubicada, no debe haber ningún menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría. El hecho de que la persona no pueda exponerse ante un agente químico por el hecho de estar en estado de gestación no amerita obviamente pues que se le vaya a reducir el sueldo o se le vaya a reducir de categoría, de repente pues que vaya a pasar de ser jefe a ser asistente, ¿no? Eso estaría en contra de sus derechos sociolaborales. Muy bien, dentro de la labor inspectiva también se analiza la implementación de lactarios. Como vuelvo a repetir, esto dependerá de la magnitud de la organización, ¿no? Hay organizaciones en las cuales el área de seguridad y salud en el trabajo ve todo, ve una parte,
y otra parte la ve recursos humanos, si es que hay recursos humanos, otra parte la ve administración. Eso es bastante relativo. Sin embargo, creo que la información es importante conocerla porque nos va a ayudar dentro de la gestión que hagamos nosotros dentro de la organización. ¿Quiénes están obligados a implementar lactarios? Están obligados a implementar lactarios todas las organizaciones públicas o privadas en las cuales laboren de 20 a más mujeres en edad fértil. Estas organizaciones están en la obligación de implementar un lactario, y esto está amarrado a la ley que establece la implementación de lactarios de todas las instituciones del sector público y privado. Esta es la famosa ley 2989-6. Ahora, cuando habla de edad fértil, tendremos que preguntarnos si es que está especificada realmente cuál es la edad fértil, ¿no? La ley establece que debe considerarse como edad fértil aquellas personas, en este caso mujeres, que se encuentran en el rango de 15 a los 49 años. ¿Y qué pasa si ninguna de las mujeres de una empresa tiene bebés? ¿Igualmente se debería cumplir con esta ley? Sí, más allá de que si las mujeres o no tengan o no tengan bebés, ¿no? La única obligación es que si usted tiene de 20 a más mujeres, en este caso con la edad que ya hemos establecido, de 15 a 49 años, está en la obligación usted de proporcionarles un lactario. Ahora, ¿cómo deben ser estos lactarios? A ver, si no me recuerdo, y esto usted lo podrá verificar, en el artículo 7, ¿no? Precisamente después del Decreto Supremo 001-2016, menciona las características mínimas que deben tener estos lactarios. Entre ellos, el área mínima tiene que ser 10 metros cuadrados. Tiene que existir una privacidad, tiene que ser un ambiente privado para que las madres puedan extraerse la leche materna sin necesidad de exhibirse, ¿no? De tal manera que podamos implementar biombos, cortinas, separadoras, entre otros. Tiene que establecerse un ambiente cómodo, debe haber muebles que puedan facilitar la extracción de la leche materna, por ejemplo, sillones, sofás, sillas. O sea, no le vamos a dar un ambiente de 10 metros cuadrados y que lo puedan hacer parados, ¿no? Tiene que existir la refrigeración. Es obligatorio contar con un refrigerador o un frigobar para poder conservar el buen estado de la leche materna. Es una obligación del empleador. Tiene que existir una adecuada accesibilidad, un lugar asequible para los trabajadores, un lugar seguro y confiable para que las trabajadoras puedan extraerse la leche materna. Siempre es recomendable que el lactario no se encuentre en el segundo piso, siempre tratemos de que el lactario se encuentre en el primer piso, y también debería tener, y es de uso obligatorio, contar con un dispensador de agua, o sea, tener un lavamanos, de tal manera que la persona que se extrae la leche materna pueda establecer el proceso de limpieza de sus utensilios y obviamente el proceso de limpieza propia. Esos detallitos hay que tenerlos en consideración. No se trata de solamente darles un ambiente, sino de poder cumplir, ¿no?, firmemente con lo que establece la ley de implementación de lactarios. Tanto los empleadores, los trabajadores y los representantes estamos en la obligación de colaborar frente a la actuación inspectiva. Para eso debemos atender debidamente y darle todas las facilidades de cumplimiento a los inspectores para que puedan hacer su labor sin ningún tipo de problemas. Tenemos que acreditar la identidad de las personas que se encuentran en el centro de trabajo o los lugares de trabajo, colaborar con ocasión de todas las visitas inspectivas que se realicen, declarar sobre cuestiones que tengan que ver con la relación laboral que exista para efectos de poder comprobar cualquier incumplimiento legal. Lo habíamos mencionado, el inspector puede solicitar entrevista con cualquier trabajador, con cualquier miembro y o representante del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo y o del órgano sindical. Asimismo, debemos facilitarles cualquier información documentaria necesaria para el desarrollo de sus funciones. ¿Cómo se clasifican las infracciones? Eso es bastante interesante. Las infracciones se clasifican como infracciones leves, se clasifican como infracciones graves o infracciones muy graves. ¿Cuáles son las infracciones leves? Son aquellas que no se cumplen obligaciones meramente formales. Las graves son actos contrarios a los derechos de los trabajadores, o se incumplen obligaciones que trascienden lo formal. Es
se consideran también las infracciones referidas a la obstrucción de la labor inspectiva. O sea, si usted no deja ingresar al inspector, eso es considerado una falta grave. Son consideradas unas faltas muy graves cuando los incumplimientos tienen una especial trascendencia para la naturaleza del deber infringido o cuando afectan derechos esenciales de los trabajadores. ¿Cuáles son los criterios para determinar la gravedad de las infracciones? La incidencia en el riesgo del trabajador respecto a su vida, la integridad física y la salud. Estas infracciones leves, graves y muy graves están señaladas en el reglamento de la Ley de Inspección del Trabajo, donde nos va a especificar, donde nos va a dar más detalles de cuáles son las infracciones leves, graves y muy graves. Y vuelvo a repetir, la referencia es muy, muy importante. Entonces, en la Ley de Inspección del Trabajo y su reglamento, nos van a dar detalles de qué es considerada una falta grave, una falta muy grave o una falta leve. Acá solamente estamos dando de líneas generales qué es considerada una falta leve, una falta grave o una falta muy grave. A detalle, obviamente, lo vamos a tener en la ley y su reglamento. ¿Cuáles son los criterios para poder graduar las sanciones? Las sanciones se gradúan en base a la gravedad de la falta cometida y en base al número de trabajadores afectados. Y esta es la tabla actualizada para poder estimar las multas en materia de seguridad y salud en el trabajo y también en materia de socio laboral. SUNAFIL podrá imponer multas haciendo uso de la siguiente escala, ¿no? Recordemos que la UIT actualmente está en 4.300 soles. Esta tabla está direccionada en UIT por si acaso. Y la tenemos seccionada por microempresas, pequeñas empresas y las famosas no MIPES. La única tarea que van a tener ustedes es poder investigar para efectos de esta tabla qué es considerada una microempresa, qué es considerada una pequeña empresa y qué es considerada una no MIPE. Tened en consideración que esta categorización no está señalada por el número de trabajadores, sino por el nivel de ingreso. Entonces, por ahí que traten ustedes un poquito de investigar qué es considerada para la tabla una microempresa, qué es considerada una pequeña empresa y qué es considerada una MIPE. Puede ser que en la evaluación les diga, ¿no? La empresa Metalmecánica SAP factura 500.000 soles anuales. Entonces ustedes deberán, en base a esa facturación, si es que esa empresa es una micro, una pequeña o es una no MIPE. Obviamente, pues, las pequeñas empresas facturan más que las micro y obviamente las micro facturan muchísimo más a las pequeñas empresas. ¿Y por qué la tabla está categorizada por el nivel de ingreso? Porque obviamente, pues, en base al nivel de ingreso te voy a sancionar. Si eres una empresa que factura un montón, mi sanción puede ser mayor. Pero si eres una empresa que factura poquito, no te puedo colocar una multa tan alta porque al final lo que voy a producir es tu bancarrota o tu quiebre como organización y eso es lo que no busca el sistema inspectivo. Bien, entonces, ¿cómo se utiliza la tabla? ¿No? Se utiliza en base a la cantidad de trabajadores afectados y en base a la gravedad. Ahora, ¿qué es considerado una falta leve, grave, muy grave? ¿Qué es considerado eso? Ya lo hemos definido. Sin embargo, las definiciones son un poco generales, tendremos que ser mucho más específicos. Para eso usted puede revisar el reglamento de la Ley de Inspección del Trabajo. Sin embargo, yo aquí le dejo algunos detalles bastante interesantes que usted los puede tomar en cuenta. Las multas a imponer por no contar o por incumplimiento total o parcial de los documentos de seguridad y salud en el trabajo será, ojo, ahí dice por no contar o por incumplimiento total o parcial. Por ejemplo, el hecho de que no tengamos nosotros visible la política en materia de seguridad y salud en el trabajo, la consideramos como una falta muy grave. No tener objetivos en materia de seguridad y salud ser una falta grave. No tener o no haber realizado nuestro diagnóstico de línea base